Bienvenidos a En Movimiento Aprendo. Hoy vamos a hablar de tres historias, en este caso trágicas, de opositores u opositoras a educación física. Me gusta mucho apalancarme a los errores de los demás y quiero compartirlas precisamente por eso mismo. De hecho, de estas historias, al menos dos hoy en día ya son funcionarios, pero en su día pues cometieron errores. Apalancarse a los errores es justamente eso, que no hace falta que nosotros cometamos los errores. Vemos los errores en otros opositores, en otras opositoras, en otros docentes, lo observo y cuando yo me vaya o vaya por el camino que me encuentre ese obstáculo, hacerlo de la manera correspondiente y sobre todo de la manera más eficiente y más clara. Así que vamos a empezar. Primero de todo, os quería contar la historia de una opositora que era una docente espectacular. Bueno, es una docente espectacular. De hecho, antes de opositar, ella había sido interina en otra comunidad. En todos los colegios que había estado siempre dejaba huella, sobre todo en los alumnos. Le querían muchísimo. De hecho, daba formaciones en gamificación, daba formaciones en el modelo ludotécnico y era muy, muy buena. ¿Qué ocurre? Que tenía una programación muy buena para las oposiciones y de hecho aquí en la comunidad cuando salieron muchísimas plazas pues se presentó y ella solo tenía un miedo, pasar la primera parte. Dice, yo si paso la primera parte sé que la programación la voy a abordar porque tengo un gran control de la gamificación, he gamificado toda mi programación, he utilizado distintos modelos pedagógicos, he utilizado un hilo conductor en cada trimestre, parto de los intereses de los alumnos, he hecho un montón de material, sé que voy a sacar un 10. Y bueno, así fue. De hecho, pasó la primera parte, le fue muy, pero que muy bien, en tema, supuesto práctico. Pero ¿qué ocurrió? Que luego en la programación, un documento de 10, una unidad didáctica de 10, no dio ese resultado. ¿Y por qué no dio ese resultado? Porque se empezó a trabar, porque no supo defender a nivel curricular y a nivel de evidencia todo lo que llevaba. Estaba muy chulo y de hecho ella lo había llevado de forma realista, pero no había ensayado el discurso, no había ensayado la manera de presentarlo y de venderlo. Y esto es una llamada de atención. Tú puedes ser un espectacular docente, pero las oposiciones son Matrix, entre comillas. Tú tienes un tiempo limitado en el que tienes que vender tu producto para que se entienda, para demostrar que eres el mejor y para que el tribunal te elija. Y da igual que tú hayas demostrado en los colegios, hasta que no cambien las oposiciones, da igual que hayas demostrado en los colegios que eres una muy buena docente. Hemos de cuidar todos los puntos. Y esto realmente es un modelo mental. Es el modelo mental del eslabón más débil. Que tú puedes tener una programación espectacular, tú puedes estar tremendamente preparado para las oposiciones, pero si tu eslabón más débil es la presentación, quizá eso te reste nota. O si tu eslabón más débil es que no controla los nervios y no se entiende tu discurso, es posiblemente que suspendas. Así que conócete en ese caso, entiende las reglas del juego de la oposición y hazlo de la manera más correcta. Segunda historia trágica. Ocurrió que un opositor, en este caso era hombre, llevaba una unidad didáctica muy novedosa. De hecho, había programado, normalmente en primaria, para primero y segundo de primaria, no suele programar los profes. Y nada, dijo, como me han dicho en la academia que tengo que programar para primero de primaria, voy a hacer una programación para primero de primaria, sé que no la va a coger nadie. Lo que ocurre, de hecho lo llevó, pero lo que ocurre que le salió, como dice Quisco, le salió un Frankenstein. Es decir, como él no había ejercido y como él realmente no estaba cómodo en ese curso, solo se había cogido el curso para diferenciarse, pero no era algo que le gustaba. Entonces, pues bueno, tuvo muchas lagunas la programación, no supo presentar bien los juegos, le salieron cosas poco realistas, intentó llevar a cabo competencias que para esa edad era muy complicado alcanzarlas como él las presentaba. Entonces, en este caso, de nuevo, no tenemos que coger lo que menos personas van a escoger, sino lo que más controlemos, más motivado estemos y más conocimiento tenemos, porque de esta forma lo vamos a presentar
mucho mejor. Así que de nuevo, llamada a la atención, no hagas caso de igual manera, típico consejo, cógete el tema que menos personas vayan a coger. Pero si el tema ese no te gusta o no tienes propuestas prácticas o no sabes cómo venderlo de la manera adecuada, ¿para qué te vas a diferenciar por ahí? A mí me ocurrió, siempre cuento mi experiencia. Me cogí un tema que el 70% de mi tribunal lo cogió. Ahora bien, ese tema a mí me encantaba, tenía ejemplos prácticos, había preparado la introducción, la conclusión, citas, metáforas, y ahí me diferencié, ahí me diferencié. Por cierto, antes de seguir, sí que os quería recordar que este miércoles 1 de febrero a las 6:30 damos nuestro primer webinar en directo, webinar EduFis sobre situaciones de aprendizaje, sobre normativa LOMLOE, productos finales competenciales. Vamos a hablar de instrumentos de evaluación formativa. Es gratuito, va a ser en directo. Apúntate porque te pasaremos el enlace. De hecho, va a haber un turno de preguntas y respuestas y muy importante, si quieres la redifusión porque no puedes venir, necesitas estar apuntado. Así que te dejamos el comentario fijado porque estoy seguro que te va a aportar. Es la formación, en este caso es el webinar, que nos hubiese encantado recibir antes de ser docentes de educación física, antes de ejercer, así que estoy seguro que te va a aportar. Y para acabar el vídeo, sí que quería destacar lo que le ocurrió a un opositor en secundaria, que siguiendo el modus operandi del anterior opositor, se fue a una unidad didáctica que él pensaba que no era típica. Él pensaba que no le iba a llevar todo el mundo. Y de hecho, le gustaba mucho porque no se desarrollaba dentro del centro. De hecho, era una unidad didáctica relacionada con los juegos de agua, con la piscina y demás. Se la cogió porque pensó, todo el mundo va a presentar deportes. Este era de secundaria. Todo el mundo va a presentar deportes. Todo el mundo va a llevar a cabo va a desarrollar las capacidades físicas básicas y va a llevar juegos o distintas actividades, táctica en clase, malabares. Pues bien, yo voy a hacer una unidad didáctica de piscina. Pero ¿qué ocurre? Que ni tuvo en cuenta el proyecto educativo de centro, ni tuvo en cuenta la programación general anual, ni la organización, ni el modelo organizativo para que todo se llevase a cabo de manera correcta. Simplemente presentó la salida como algo novedoso. Tampoco él era un experto en cuanto a natación, en cuanto a distintas progresiones, en cuanto a juegos de agua. Y de nuevo había cogido de internet juegos de agua, progresión de natación, había copiado y pegado, pero en unas oposiciones, cuando hay tanta competencia, cuando la gente se suele coger la unidad didáctica o suele programar en función de lo que mejor sabe, es muy difícil destacar simplemente porque va a ser novedoso. Así que, de nuevo, llamada de atención. Coge algo que puedas defender. De igual manera, diseño universal para aprendizaje, diversidad, perfecto, pero ese alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que lo conozcas, que sepas qué adaptaciones puede llevar a cabo, que sepas cómo aplicar los distintos principios, pero no hables sin saber. No, es que va a ser novedoso porque me he cogido una unidad didáctica de estas nuevas tendencias de Animal Flow. Pero tú has trabajado con Animal Flow, ¿Tú lo has visto o lo has vivido en tus carnes. Si es no, no te aventures a algo que no conoces. Ahora bien, en mi caso, yo nunca he hecho esgrima, pero hice una unidad didáctica de esgrima para mi programación. Eso sí, me vi distintas formaciones, me compré un libro, vi progresiones, posibles preguntas que me podían llevar a cabo, muy concreto lo que quería trabajar también a nivel técnico y a nivel táctico con dicho deporte. Entonces, por favor, que haya coherencia con lo que escojamos. Y, de nuevo, he contado estas historias no para hacer leña del árbol caído, sino simplemente para ti, que me estás escuchando, que no cometas estos errores. Así que me encantaría verte en el webinar y nos vemos en el siguiente vídeo.